Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos nos preguntamos cuando salimos del alma mater, cuando salimos de la universidad: ¿cómo actuar? ¿Puedo actuar moralmente? ¿Puedo actuar éticamente o deontológicamente? Para entrar en materia y saber cómo debe actuar el abogado, que el abogado debe actuar éticamente, nosotros tenemos que separar lo que es la moral de lo ético y la moral del derecho. Si bien es cierto, nosotros conocemos la moral como el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir lo que nosotros aprendemos en el hogar. La moral es intrínseca de cada quien, no la podemos nunca cruzar con lo ético, ya que lo ético es el deber ser que tenemos nosotros los abogados. Si bien es cierto, aquí tenemos que envolver la filosofía, porque la filosofía es una ciencia que busca la razón de ser de las cosas, busca dar respuesta a las interrogantes. Nosotros tenemos que tener respuesta a nuestras interrogantes para poder llegar a la veracidad de los hechos y llegar a actuar como abogados y asumir la defensa que debemos asumir sin en ningún momento dejar a ningún cliente en estado de indefensión. Para actuar de esta manera nosotros tenemos que tener claro lo que es ético. Entonces la ética es una rama de la filosofía, por eso definí previamente la filosofía, porque la filosofía busca la razón de las cosas. Siendo la ética una rama de la filosofía, se ocupa de la manera racional, de la moral, de la virtud y del deber. Pero aquí nosotros vamos a separar la moral de la ética, y apegado a la ética vamos a actuar correctamente. ¿Cómo actuamos correctamente los abogados y cómo nos apegamos a la ética? En el caso de nosotros los abogados tenemos que tener clara la diferencia entre moral y ética. La moral es un conjunto de normas de la sociedad, de la casa, de donde vivimos, son reglas de comportamiento. La ética es algo de carácter axiológico, son normas establecidas de carácter vinculante y busca lo correcto. En el caso de nosotros los abogados debemos actuar deontológicamente a través del deber ser que nosotros tenemos como abogados. Entonces, para aclarar este primer punto debemos tener claro que tenemos que separar la moral del derecho y actuar éticamente. Cuando actuamos éticamente actuamos correctamente con el deber ser de nosotros los abogados. Ejemplo: nunca podemos dejar un cliente en estado de indefensión. Tampoco podemos decir, pobrecito el cliente, tengo que ayudarlo porque me da lástima, porque nosotros los abogados no podemos hacer esas clases de valores, porque cuando hablo de lástima, que me da dolor el cliente, estoy metiendo la moral dentro del derecho. La moral la separamos, actuamos éticamente y actuamos deontológicamente. Cuando hablamos de deontología hablamos del deber ser. Existen diferentes códigos deontológicos de las diferentes carreras. El médico tiene código deontológico, nosotros los abogados tenemos código deontológico, y ciertas disciplinas y ciertas ramas tienen este código deontológico. La deontología, en este caso la deontología jurídica, es el conjunto de reglas que nos rigen a nosotros los abogados de una determinada conducta profesional ante los problemas que se nos avecinan como abogados y con los clientes. Viene a regular la forma que vamos a trabajar con nuestros clientes, con el Poder Judicial, con los juzgadores, con el Ministerio Público. Es la conducta y el comportamiento que debemos tener. Esta conducta y comportamiento obviamente tiene que tener algunos principios, y cuando hablamos de principios vamos a hablar de los principios deontológicos que tienen las carreras. Cuando hablamos de principios deontológicos tenemos que mencionar dos principios deontológicos que van a aplicar para todas las ramas, a todas las disciplinas, como sería el abogado, el ingeniero, el médico, el zootecnista, el ingeniero industrial y el arquitecto. Este deber ser, que es deontológico, es vinculante para cada carrera, y hay dos principios universales a los cuales me voy a referir más adelante, que van a ser el principio de probidad, que va a ser con la probidad que debe actuar todo profesional, y el principio de obrar con ciencia y conciencia. Luego de haber dejado claro la diferencia entre la moral y la ética, y teniendo claro que nosotros los abogados debemos actuar éticamente y no moralmente, porque cuando actuamos moralmente salimos del plano profesional y nos vamos al plano personal. Ese tipo de valoraciones a priori no lo podemos aceptar dentro del derecho, porque estaríamos actuando erradamente. A continuación voy a poner un ejercicio que quiero que hagamos todos los que están viendo este video, para posteriormente analizarlo, y voy a proceder a leerlo a continuación.
Tenemos el supuesto de una niña de 12 años de edad, la cual está hospitalizada en un centro clínico privado debido a una deficiencia renal colateral, se encuentra bajo diálisis renal crónica. Se le debe realizar un trasplante de riñón urgente. Luego de discutir el problema, el médico, el galeno, con su progenitora y su padre, le dice que se debe hacer urgentemente y este trasplante se debe realizar lo más rápido posible. El doctor les informa a los padres que este trasplante tiene un valor de $65.000 dentro de la clínica privada y que para poder proceder debe realizar un depósito de $25.000 de garantía. Ante esta situación y no tener una póliza de seguro, la niña de 12 años, ¿qué vamos a hacer nosotros como abogados? Entonces, ¿cuál es el juicio moral que le podemos dar a esta actuación por parte del galeno? ¿Y cuál es el juicio ético que le podemos dar al galeno en su comportamiento, en su actuar? Bueno, si bien es cierto, el galeno no está tomando en cuenta la parte moral como tal, simplemente está haciendo la valoración y la urgencia que amerita hacer esta intervención quirúrgica, pidiéndole el requerimiento exigido por el hospital. Debemos recordar que este galeno representa un hospital privado al cual se debe ingresar teniendo una garantía por delante, ya sea un depósito en tarjeta de crédito o el depósito en cheque o en una transferencia bancaria. No podemos emitir un juicio de valor de carácter moral y llegar a decir el médico es malo, porque si no existe el dinero, los $25.000, no puede proceder a iniciar la intervención quirúrgica. Él está haciendo lo que debe ser, y aquí pongo el mejor ejemplo donde él ha actuado éticamente, apegado a los principios de como galeno, a los principios que aprende con su ente profesional, con su gremio, y que recordar de que él trabaja por una institución privada a la cual tiene requerimientos y que sin esos $25.000 como depósito no se puede efectuar la intervención quirúrgica. ¿Éticamente está correcto lo hecho por el médico? Sí, está correctamente lo que acaba de hacer el médico, ya que ese es su deber ser, y ahí está invocando un principio universal que es el obrar conciencia a conciencia y el de probidad. ¿Por qué traigo este ejemplo a este video? Para demostrar que nosotros en el plano como abogados no debemos caer en ese error. Debemos separar la moral de lo ético, y esto también va para los estudiantes de pregrado de Derecho que muchas veces emiten juicios de valores de carácter moral y quieren dar una respuesta de lo que se siente como persona, y no podemos permitir eso dentro del derecho. El derecho es lo correcto, es lo ético, el deber ser. Si bien es cierto, en el derecho se crea jurisprudencia y las normas cambian en el derecho, ese es el desafío para el cual nosotros vamos a estar preparados, pero ya eso lo veremos en otro video más adelante cuando vayamos a hablar de las fuentes del derecho. A continuación traigo el segundo caso, la segunda práctica. Tenemos una docente de 8º grado de un colegio privado a la cual le molesta que sus alumnos usen un léxico incorrecto a la hora de expresarse entre ellos. Siempre a la docente le ha molestado. Ella siempre ha estado tentada a corregirlos y a llamarle la atención, pero teme que alguno de los representantes llegue a la institución privada, entiéndase un colegio privado, y reclame ante la dirección de la institución educativa y llegue a pensar que es una falta de respeto hacia los alumnos como individuos. Si bien es cierto, debe existir un respeto entre las personas menores y mayores, en este caso entre el docente y los alumnos y del docente a los alumnos. Ante esta situación nos preguntamos, si usted es el abogado o abogada de la institución y es consultado sobre lo que debe tomar en cuenta la docente a la hora de hacer este tipo de reclamos, desde la perspectiva ética, ¿qué le recomienda usted? Y desde la perspectiva de la moral, ¿qué le recomienda usted? Si bien es cierto, aquí tenemos dos interrogantes. ¿Qué debe hacer éticamente la docente y qué debe hacer moralmente la docente? Cuando hablamos de la segunda interrogante, que es la moral, ya es algo muy de ella, porque debemos recordar que la moral son las costumbres que vienen de cada quien. Y si ella viene, por ejemplo, de un hogar muy conservador, obviamente que le van a caer mal ese léxico usado por los estudiantes en el aula, que eso sería una evaluación de carácter muy personal, y eso es lo moral. Entonces, como lo he dicho, lo moral lo separamos y solamente vamos a aceptar en este momento lo ético. ¿Qué es lo ético? Lo ético que se debe hacer como abogado, usted como abogado o abogada de la institución, es
recomendarle que debe seguir el reglamento interno de la institución ante este tipo de situación, que fácilmente va a conllevar alguna sanción por escrito, una llamada de detención o una famosa boleta por comportamiento dentro del aula. Para posteriormente, si existe alguna inconsistencia y el representante de esa persona menor de edad lo ve de esa manera, pues puede acudir a la dirección del respectivo centro educativo a ejercer el debido derecho y en este caso ejerciendo la patria potestad del menor hijo o la menor hija, obviamente respetando un debido proceso. Pero ahorita no vamos a hablar de debido proceso porque eso lo veremos en otro video más adelante. Ahorita lo que quiero que quede claro en este video es que la moral la sacamos, actuamos éticamente y nosotros como abogados nos vamos al código de deberes y ética, a la parte odontológica que es el deber ser de nosotros como abogados. Después de dejar esto claro, yo quiero invocar que todos nosotros los abogados tenemos que tener una vocación, y cuando hablo de vocación yo me voy a inspirar en el famoso jurisconsulto perdón, Eduardo Couture, ese famoso jurisconsulto, colega uruguayo, el cual se ha tomado como punto de referencia en toda Latinoamérica, y cuando hablamos de vocación del abogado vamos a hablar de los mandamientos del abogado por Eduardo Couture. Cuando hablamos de los mandamientos los voy a empezar a enumerar uno por uno. Eduardo Couture siempre nos dijo que debemos estudiar. ¿Por qué debemos estudiar? Porque independientemente de que seamos egresados, de que tengamos una maestría, de que tengamos un doctorado, debemos estudiar y debemos actualizarlo, porque el derecho cambia y si no estudiamos seremos cada día menos abogados. Entonces, siguiendo estos pasos y esta vocación de el jurisconsulto Eduardo Couture, es el primer paso que debemos dar para que todo nos salga bien como abogados. Después, una vez que estudiamos, nos tenemos que dedicar a pensar, porque debemos recordar que el derecho se ejerce y se aprende pensando. La capacidad de discernir que tenemos cada uno de nosotros es infinita, llega al mundo, llega al fin del mundo, y esta capacidad la tenemos que aprovechar y tenemos que pensar y tenemos que discernir después que estudiamos. Después vamos a trabajar. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Nosotros manifestamos que debemos trabajar porque esa ardua jornada como abogados todos los días la debemos cumplir. Entonces vamos resumiendo: estudiamos, discernimos, pensamos y trabajamos, luchamos. El deber de nosotros es luchar por el derecho, para que cada día que se encuentre un conflicto entre el derecho con la justicia, hay que luchar por la justicia y buscar la equidad. Como decía un Ulpiano en la antigua Roma, dar a cada quien lo que se merece. Entonces nos toca luchar. El quinto mandamiento de Eduardo Couture es ser leal. Cuando hablamos de ser leal, es ser leal a nuestro cliente, estar con nuestro cliente, nunca abandonarlo, porque en el caso de las legislaciones latinoamericanas, donde los colegios de abogados tienen el código de deberes y éticas, existiría un tipo de sanción, un tipo de falta, porque si no somos leales, nosotros estaríamos dejando a nuestro cliente en estado de indefensión. Otro de los mandamientos de Eduardo Couture es ser tolerante. Cuando nosotros litigamos como abogados, debemos ser tolerantes, aceptar la verdad ajena. Nosotros debemos recordar que nosotros somos colegas, nosotros no vamos a un conflicto, no vamos a una guerra. Nosotros los abogados nunca vamos a ser enemigos, vamos a actuar éticamente, apegados a estos mandamientos, y tenemos que tener tolerancia, aprender a oír, aprender a aceptar, que ese va a ser el éxito y la clave de un buen litigio. Otro de los mandamientos expresados por Eduardo Couture es tener paciencia. A veces, en muchas oportunidades, se nos agota la paciencia, y he oído muchos colegas que dicen: no, pero no existe celeridad procesal porque se demoran mucho los tribunales, los juzgados. Bueno, el tiempo se va a encargar de darnos la respuesta, el tiempo nos va a colaborar, pero es indispensable tener mucha paciencia, porque si no tenemos paciencia entramos en el desespero y podemos dejar hasta un lado las etapas procesales de cualquier litis, llegando a obviar pasos, y de esta manera dejaríamos nuevamente a nuestro cliente en estado de indefensión. Entonces debemos tener mucha paciencia. La fe, bueno, la fe es lo último que se pierde. Hay que tener fe en el derecho. Es el mejor instrumento para la convivencia humana en la justicia. El derecho siempre va a tener la solución a los conflictos, a las discrepancias que existen, pero nosotros tenemos que tener fe y llegar a ser autodidactas e ir más allá del aula, a los que están en pregrado, y ir a buscar información, porque la fe es la que nos va a ayudar a llegar a un litigio de manera correcta, donde se vayan a satisfacer todas las partes.
Hay otro mandamiento que nos dice Eduardo Couture, que es olvidar. La abogacía es una lucha de pasiones, la abogacía es una batalla que nosotros los abogados vamos a ejercer en nombre de nuestros clientes, de las partes. Nosotros nunca entre los abogados podemos llegar al error de pelearnos, de odiarnos, de crear esa situación. Nosotros esas circunstancias y situaciones son a raíz de la profesión que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que olvidar, pasar la página y seguir, porque las derrotas más adelante se convierten en victoria. No podemos caer en ese punto. Otro mandamiento es amar a la profesión. O sea, hay que considerarla que la abogacía es lo mejor que nosotros tenemos, es la mejor decisión que nosotros tomamos, y que si algún día un familiar, su hijo o su hija le dice, papá, mamá, quiero ser abogado, dígale, sí, yo quiero ser abogado, estudie como yo. Hay que amar el derecho. El derecho lo sabemos usar, el derecho tenemos que amarlo. Y hay un último, el último mandamiento, ¿okay?, que nos lleva a reflexionar después de haber leído todo esto y aplicarlo en la vida práctica. Lo que pasa, sucede y acontece es que muchas veces actuamos muy rápidamente y olvidamos estos mandamientos. Estos mandamientos son invocados a nivel latinoamericano en muchas almas mater y en muchos colegios de abogados y abogadas de Latinoamérica, para recordarnos que nosotros los abogados somos un instrumento que representamos las partes. Nunca vamos a caer en ese odio y siempre debemos estar actualizados y debemos estudiar. Entrando en el otro tema, en el principio de la deontología jurídica, sabemos que la función del abogado es coayudar a impartir la justicia, y que para muchas causas es necesario ser representado por un abogado. Ante esta situación, el conjunto de reglas y normas que debemos seguir es para llevar el mejor comportamiento con nuestros clientes, con el Poder Judicial, con los servidores públicos y con todo aquel grupo de personas que de una manera u otra forman parte de un litigio, forman parte de la vida de nosotros los abogados, a través de esta serie de principios que tiene la deontología, que a continuación los voy a detallar, comenzando por los dos universales que nunca se nos pueden olvidar, que aplican para muchas disciplinas. Debemos tomarlos en cuenta. Principios universales aplican para todas las disciplinas. Tenemos un principio de obrar conciencia. Este principio le exige al buen profesional que conozca la materia, que sepa cómo aplicarla, ejercerla y que se comprometa con ella. ¿Qué quiere decir con esto? Y aquí muchos me dirán, y muchos que van a ser, que están por egresar, que están en el último año, bueno, pero ¿cómo lo voy a saber todo? Bueno, mire, yo no lo sé todo, pero hay algo muy importante en la parte académica, que es ser autodidacta y saber reconocer. Y al no saber, no significa que no lo voy a hacer, sino simplemente voy a ser diligente y voy a investigar. Entonces este es el principio que debemos tener muy claro: obrar conciencia, conocer la materia. Y respecto a este principio voy a citar un ejemplo. Si a su despacho le llega un caso muy técnico, y vamos a poner el ejemplo que sea de derecho administrativo, donde le hagan una consulta de alguna licitación, de algún cartel que el Estado está ofertando, y usted no tiene conocimiento, lo correcto es decir, mire, yo no llevo esto en este momento, yo voy a tener que estudiar el caso para poder darle la información. Porque aquí quiero hacer un punto muy claro, y esto le ha pasado a todos, y a mí también. Cuando uno es recién egresado, en el pasado uno le preguntaban algo y obviamente uno no todo lo sabía. Pero ante esa situación hay que ser diligente y hay que obrar conciencia, porque su cliente espera y tiene fe en usted, porque usted es el operador jurídico, usted es el que le va a ayudar a solucionar ese conflicto. Entonces, ante esa situación muy técnica, lo mejor es decirle: yo esto no lo llevo en este momento, déjeme estudiar el caso y le estaré informando en las próximas horas del día de mañana a qué se refiere esta situación. Entonces, eso va de la mano con el primer principio universal que aplica para todas las profesiones: obrar conciencia. El otro principio universal que no podemos dejar por fuera es el principio de probidad. Cuando hablo de probidad, debe existir una determinada actuación del profesional en derecho de la mano de la honestidad. Y cuando hablo de la honestidad, debemos llevarlo de la mano. ¿Por qué? Porque no debemos abusar de nuestros clientes, no debemos cometer faltas, no debemos darle falsa información, simplemente ser probos. Cuando actuamos con probidad, estamos siendo
sincero con nosotros mismos y con el cliente. Esto es un deber que debemos tomar todos en cuenta. Este video lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que haya quedado clara la diferencia entre moral y ética, y concluimos que la moral nunca la vamos a relacionar con la actuación correcta del abogado, porque debemos actuar éticamente, apegado de los códigos de deberes y éticas de nosotros los abogados y las abogadas para actuar correctamente. Y hicimos énfasis el día de hoy en los dos principios universales que vamos a aplicar de la mano de estos códigos, que van a enseñarnos a nosotros la conducta que debemos tener, el comportamiento que debemos tener, y lo repito nuevamente, con nuestros clientes, con las partes, con los jueces, con los miembros del Poder Judicial, con el Ministerio Público y toda aquella persona que tenga relación con la litis en la cual estamos representando a nuestro cliente. Cerrando, quiero dejar claro: principio de obrar con ciencia y conciencia, saber lo que hacemos, y el principio de probidad. Espero verlos en un próximo video, espero que les haya gustado esta información y espero pronto contar con diferentes opiniones en este canal, y que me sigan por las redes sociales, y cualquier consulta que quieran elevar a este canal lo pueden hacer a través de las redes sociales. Algo pongo muy claro: no lo sé todo, eso sí lo quiero aclarar. Voy a ser diligente y trataré de resolver todas sus inquietudes y aclarar todo. En el próximo video vamos a estar hablando de los principios sectoriales del ejercicio del abogado, de la mano del Código de Deberes y Éticas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Los veo en una próxima edición y espero que les guste esta información, y síganme en todas las redes sociales que aparecen en la descripción. Saludos, hasta luego.